Mis amigos, queremos darles las gracias por la sintonía y agradecido de Dios por permitirnos llevarles otro programa Portafolio Económico. También aprovechar y darles la bienvenida a Ginette, que estuvo unos días fuera. Ginette. Bien, Basilio, gracias a Dios por permitirme estar aquí nuevamente y como siempre prometemos un programa lleno de contenido en el cual vamos a tratar temas de la DGI, de Proconsumidor y muchos temas los principales temas que han surgido, tanto económicos como de interés nacional. Así es, así es. Vimos en esta semana que la Asociación de Industria de la República Dominicana realizó una actividad de reconocimiento a los periodistas que se desenvuelven en el área económica y aprovecharon para hacer o anunciar una serie de preocupaciones que los industriales pues tienen y vienen desde hace un tiempo llevando a cabo y de alguna manera planteándole al gobierno sobre necesidades que ellos entienden que son necesarias para el desarrollo de la industria. Y uno de estos temas que se abordó es el tema de la reforma laboral. Ellos plantean que es un asunto que hay que ya definirlo para permitir un mayor crecimiento en el empleo, mayores oportunidades. Hablan de que, visto ciertas limitaciones que tenemos en los sectores industriales, perdemos talentos importantes porque se van a otros países. Y de hecho, Ginette, cuando vemos todos estos profesionales, por ejemplo, que han sido favorecidos con becas y van a Europa, a Estados Unidos, normalmente estos profesionales se quedan en esos países ejerciendo la práctica profesional a la cual ellos ¿verdad? Se han especializado y es una pena porque la verdad que especializarse en un buen nivel y quedarse entonces en otro país y no venir a aportar. Exacto, porque tienen que emigrar en virtud de que ven mejores facilidades en el exterior, donde ellos se especializan. Y esas son de las inquietudes que se están proponiendo para una mejora en el Código Laboral. Sí, yo creo que el tema de esa reforma que tiene que sufrir la ley 1692, el Código de Trabajo, debe de ser diríamos, una reforma integral porque debe de conllevar también la revisión hacia lo que es el sistema de seguridad social que está conexo con el tema laboral. Entonces, fíjate que en otras declaraciones los representantes de los trabajadores tienen posiciones a veces muy difícil de sentarse en una mesa de negociación porque plantean que hay cosas que no deben de ser tocadas y al final de cuentas se debe de revisar todo en una reforma cualquiera que fuera, porque al final de cuentas lo que hay es que intercambiar beneficios. Claro, y que hay que hacerse un solo documento, o sea, hacer una sola revisión de todo. Y que a la vez con esto lo que nos permite nos ayuda a mejorar la competitividad y la productividad, porque lo que queremos es mejora dentro del sistema. Correcto, y ahí el sector industrial tiene toda la razón porque ellos enfocan todo su aspiración en que se pueda lograr una mayor movilidad laboral. Y eso es importante porque cuando ellos están viendo el tema, fíjate que lo ven en la línea de la eficiencia, en la medida que estas industrias son eficientes, tienen mayor rentabilidad, eso al final de cuentas el trabajador pues también, además de que puede tener un mejor salario, pues también participa de los beneficios de las bonificaciones, que es el 10% del resultado económico que tenga la entidad. O sea que hay un encadenamiento
positivo hacia el empleo que se deriva de una gestión empresarial, de una productividad que esté amparada en esos elementos de eficiencia. Así es. De hecho, plantean también de que con las nuevas medidas que se tomen se va a evitar un poco más la informalidad, que es lo que se ha estado planteando desde hace un tiempo atrás, ya que eso nos ayuda a que se pueda ver el crecimiento que hay dentro de las industrias y las empresas. Sí, ciertamente, fíjate que los datos que se han emitido en los últimos meses sobre el porcentaje, por ejemplo, de informalidad, hablan de números, de cifras que son sorprendentes, y evidentemente esta informalidad también impacta a las industrias porque siempre hemos dicho, cuando un sector opera en la informalidad, no contribuye al fisco, no contribuye al Estado con el pago de los impuestos. En la parte de salud, por ejemplo, estos trabajadores no se benefician del sistema, o sea, ni tienen pensión, ni tienen salud. Al final de cuentas, entonces el Estado tiene que asumir el costo de esta informalidad, o sea, que no se beneficia en la contribución de estos negocios y recibe entonces el resultado de los problemas que genera el propio trabajo, porque tú te accidentas, te enfermas, y esas son consecuencias que es el Estado que carga con ese costo, que es un costo del presupuesto. Sí, ellos lo que plantean es que se eliminen un poco las trabas burocráticas que hay para que las empresas puedan formalizarse, de manera que ya salgan de la informalidad. Ese tema, a mí me parece que la Asociación de Industria da en el clavo con eso, por lo siguiente. Fíjate que ellos plantean el apoyo en la tecnología para, de alguna manera, democratizar los procesos. Y eso tiene mucho sentido. Fíjate que tú vas a una entidad a buscar, por ejemplo, un documento y te mueves a otra entidad y prácticamente te piden el mismo proceso en esa otra entidad, cuando puede ser un proceso encadenado. Enlazado. De hecho, si tú te fijas, por ejemplo, en la administración de impuestos internos, muchos procesos que tú tienes que hacer en la dirección de impuestos internos, tienes que ir a la administración donde tú perteneces, cuando se supone que es una sola entidad y el sistema debe de permitir el encadenamiento de tu poder obtener ese mismo servicio en cualquier entidad. Por ejemplo, en la banca, tú retiras y depositas en cualquier sucursal de la banca. A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, ¿por qué en el Estado tú no puedes obtener un servicio integral en cualquiera de las dependencias del propio Estado? Entonces, cuando el sector industrial se refiere a esa ruptura de burocracia, porque de hecho también es un tema que beneficia al país en la calidad del servicio, porque de alguna manera le quita a esos funcionarios que entonces autorizan de manera aleatoria o rechazan de manera aleatoria procesos que de alguna manera están ya autorizados en otras instancias. Claro, ellos vienen con el preaprobado, como lo dice. Correcto, así es. Entonces yo creo que dentro de esas aspiraciones que la Asociación de Industria plantea, también habla de la modificación de la ley 392 de Proindustria, que es una ley que plantea o establece unos beneficios que originalmente estaba planteado en unos 15 años. Ya se vencieron esos beneficios, o sea, ya esa ley es del 92. Entonces, cuando vemos que esa expiración de beneficios, pues es oportuno revisar eso, porque son muchos años atrás, merece una revisión. Es correcto. Entonces, al final de cuentas, yo creo que ellos están haciendo un ejercicio importante de llevar esta reflexión, y hablan también del pacto eléctrico, que en estos días estuvimos comentando y decíamos que dentro de las personas o figuras que no estuvieron de acuerdo en que tuvieron de acuerdo que se firmara era Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía, y
comentábamos que era una pena porque lo que estaba planteado como proyecto es mejor que lo que tenemos ahora. Y evidentemente que, fíjate que en ese tema del pacto eléctrico, de lo que se habla es de superar ese déficit que el gobierno permanentemente está inyectando al sector eléctrico. Exacto. Y eso entonces diríamos que esa cantidad de recursos que se inyecta al sistema es del presupuesto, es de los impuestos que sale, o sea que al final de cuentas la industria estar empleándose en otras cosas. Correcto, y que la industria entonces está siendo castigada por eso. O sea que yo creo que realmente muy aprovechada esta actividad de la Asociación de Industria, porque dejó sobre la mesa los planteamientos que ellos tienen con respecto a esos temas tan importantes como es el tema de la reforma laboral, ver el tema de un mejor equilibrio en la parte fiscal y el tema de productividad. Así es, vimos también esta semana que Proconsumidor estaba anunciando de que en este primer trimestre hubo el cierre de 35 locales, entre lo que están cafeterías, colmados y supermercados en diferentes puntos del país. Es un tema muy neurálgico, Ginette, el tema de la acción que está desarrollando Proconsumidor, el cual nosotros en principio debemos aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo porque realmente cuidar la salud humana, yo creo que debe ser una prioridad de cualquier Estado. Evidentemente hay que decir que en las acciones de Proconsumidor tener el cuidado de mirar los sectores que de alguna manera se están supervisando, porque cuando hablamos de cierre de una cantidad tan importante de colmados, cuando se han visitado tan pocos lugares o provincias se está o hablando sectores. Del distrito, La Vega, San Cristóbal y Santiago. Correcto. Solo 4, esperamos que sigan implementándolo a nivel nacional. Así es. Y de alguna manera pues también desarrollar una campaña de educación hacia esos sectores, diríamos de menores ingresos, porque ciertamente donde se están produciendo estos cierres son sectores de economía muy frágil. Estamos hablando que cuando cierras un colmado, esas son muy pymes. Que ahí inclusive Proconsumidor debería de hacer una alianza estratégica con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME para de alguna manera desarrollar una campaña conjunta de educación, porque yo pienso que a ningún Estado le conviene el impedir una evolución económica de ningún sector. Entonces, fíjate que cuando se cierra un negocio por un tema de salubridad, ese negocio pues pierde garantía en la sociedad, porque ya nadie quisiera, vamos a suponer cuando a ti te dicen que cerraron una panadería, que dentro de los negocios hay panaderías, sí, hay panaderías, porque hay ratones o hay otro tipo de insectos, pues ya tú ese pan difícilmente lo consumas. Exacto, y que además también afecta a la zona porque es un área de empleo, que tienen 3, 4, hasta 5 empleados, con los cuales su fuente principal es de ese local, lo cual impacta la economía, ¿no? Correcto, así es. Entonces, esos son de los temas que deben de llevarse con un plan en conjunto, no solamente de ir, inspeccionar y cerrar, sino de que sea un proceso paulatino de educar. Sí, porque el cierre es temporal hasta que ellos cumplan con los requisitos acordados. Pero mientras tanto, yo considero que mientras se da el cierre, mientras ellos reúnen los requisitos del lugar, se debe de ir educando. Como tú dices, crear una campaña conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio para educar a esos lugares. Así es, porque de hecho, por ejemplo, imagínate un colmado cerrado 30 días. Lo único que va a permanecer son los rones, los enlatados, porque después todos los productos perecederos se dañan, se pierden. Entonces, ciertamente es un gran tema y felicitar a Proconsumidor por las acciones de cuidar la salud del pueblo dominicano. Exactamente, y que lo sigan implementando a nivel nacional, porque necesitamos sentir esa supervisión. Así es, y que sea constante. Exactamente.
También en esta semana vimos unas declaraciones de la Federación de Comerciantes y Detallistas. Ellos están haciendo o llegando a un acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos para convertirse en subagente del sector financiero. Esto es un plan que se ha venido desarrollando. Vimos que quien inició con ello fue el Banco Popular, con esa estructura de utilizar, por ejemplo, negocios como colmados, algunos tipos de negocios, farmacias. Sí, algunos supermercados pequeños también se están fusionando, como uno dice, dando el servicio. Correcto. Fíjate que esta federación ha observado de manera muy atinada, porque de acuerdo a la Ley de Prevención de Lavado, a la Ley 155-17, hay unos límites de manejo de la actividad económica. Entonces, cuando estos negocios se convierten en subagentes, deben entonces de cumplir con la regulación de la Ley de Prevención del Lavado. Y por eso es la importancia de este acuerdo que participa la DGI, porque como la DGI es diríamos, de alguna manera, es el que tiene la responsabilidad de monitorear y de dar seguimiento a las actividades que hacen los sectores financieros no regulados, que en este caso entrarían todos aquellos que la ley tipifica, como los dealers de vehículos, las constructoras y todo ese tipo de comercio. Pues la DGI juega un papel importante, y por eso entonces se hace este acercamiento con la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, también ellos están planteando de que necesitan lo que es la protección ciudadana en virtud del azote que han tenido los negocios por la delincuencia, lo cual les ha dado muchas pérdidas también. Lo cierto es que el fenómeno de la delincuencia ha impactado mucho los sectores, sobre todo los barrios. Ya, por ejemplo, recuerda que hace unos años era muy natural que las personas que convivían en esos comercios, pues estuvieran sin ninguna preocupación en las afueras del comercio o dentro del comercio, y sin ningún tipo de riesgo. Sin embargo, ya la gente teme de estar con un celular sentado en una acera de un colmado tomándose una cerveza o tomándose un trago. O sea que yo creo que las autoridades deben de tomar muy en serio este llamado que hace la Federación de Comerciantes para que sea permanente el seguimiento y la protección en estos sectores comerciales. Claro que sí, incluso vemos muchos locales que parecen cárceles. La gente están llenos de barrotes, y es porque dicen que es muy constante los atracos que están recibiendo, que incluso corren peligro sus vidas. Y el problema de lo que está sucediendo, Ginés, es que el único que está protegido es el dueño del negocio. Tú como cliente está desamparado, porque tú vas y él está encarcelado en su verja. Exacto, pero uno está afuera, uno está objeto a cualquier situación. Así es, por eso fíjate cómo aquí somos tan creativos, porque los delivery, fíjate que se convirtieron en la opción segura de tú poder administrar el riesgo. Sí. Pero ¿qué sucede con el delivery? Que te cuesta. O sea, el producto te llegaría un poquito más barato si fuera en el modelo anterior. Ya hoy casi pocas personas pues van a esos negocios, a esos colmados, porque ya es un delivery. Servicio de delivery, lo cual el producto aumenta un poco. Correctamente. Inclusive fíjate que hay aplicaciones ya que por tu móvil tú puedes ordenar en los colmados, puedes ordenar tus compras. Lo llevan, estamos muy modernos. Así mismo es. Dentro de las observaciones que hace la Federación de Comerciantes y Detallistas, es que le pide al gobierno que, a propósito de que se está discutiendo, se está revisando el reglamento simplificado de tributación, el RCT, de que
establezcan un mecanismo más idóneo. Ellos hablan de un pago único. Evidentemente no creo que la figura del pago único sea lo que finalmente se apruebe, porque recuerda, Ginette, que antes tú pagabas por la patente. Tú sacabas una patente, un colmado, por ejemplo, recuerdo que tenía una patente pegada allá en los tramos. Iba el inspector de finanzas en ese tiempo y verificaba que tú estabas en orden y no había problema, tú seguías operando. Y ese era el pago único que tú hacías. Evidentemente yo no creo que podamos llegar a un pago único en sí, sino que este modelo del régimen simplificado pueda traer consigo una serie de flexibilidades. Que le dé facilidades, de manera que puedan operar. Así es, así es. Yo creo que las exposiciones y los reclamos que esta federación viene haciendo debe de ser revisada y atendida por el gobierno, por lo menos de mirar dónde pudiera mejorar para beneficio de esos sectores de MIPYME, como hemos planteado en otro programa. Así, Ginette, que vamos a irnos a una pausa y regresamos con otro tema de interés. Así es. Ginette, nosotros queremos agradecer a nuestro público que nos siguen, y la verdad es que el público que tenemos en las redes sociales es un público interesante, porque nos comentan, nos llaman, nos siguen. Dan seguimiento. Así es, y eso lo agradecemos, y cualquier tema que entiendan que es de su interés y quieran algún abordaje desde Portafolio Económico, pues lo hacemos con mucho gusto. En esta semana nosotros estuvimos viendo unas declaraciones del gobernador del Banco Central, y la verdad es que pareciera que el tema de la reforma fiscal va a ser un tema que va a estar en el ambiente durante este año 2019, a pesar de la situación o la condición política que el país está ya prácticamente inmerso. Estamos en un año ya preelectoral, ya falta menos de un año prácticamente, porque hay unas elecciones en febrero y las otras que son en mayo. Así es. Fíjate, Ginette, que el gobernador del Banco Central plantea que ya el tiempo, no es tiempo de plantear un tema de reforma fiscal, porque dice que el gobierno dejó pasar ese momento. Y recuerda que de lo que se aspiraba era que se hiciera o se llevara un proyecto integral para hacer una reforma que pueda recoger de manera contundente todos los vacíos que tienen nuestras leyes fiscales. Y fíjate que uno de esos grandes temas es la cantidad de exenciones que tienen sectores que pudiéramos estar de acuerdo o en desacuerdo con esas exenciones. Muchas son realmente incentivos reales para la inversión. Por ejemplo, cuando hablamos, tú tienes sectores, por ejemplo, como el sector zona franca. Este sector pues está beneficiado por una ley para que puedan estos insumos y estas ventas, que normalmente en el caso de las ventas locales ya hay unos impuestos que se establecieron. En el caso de las exportaciones, pues estas ventas no estarían grabadas en el caso, por ejemplo, del ITEVI o de otro arancel, pero la zona franca no pagan impuestos sobre la renta. Tú tienes entonces el sector fronterizo, la ley que beneficia el desarrollo en esta zona, que también plantea unos beneficios. Tiene la ley de Confotur, la ley al sector turístico, que plantea otros beneficios. En el sector construcción hay otros incentivos para los fideicomisos.
otros incentivos. Y lo cierto es que, como es natural, nuestra configuración fiscal está llena de apartes que benefician a esa productividad. Ahora, el tema es, ¿dónde eso lesiona la estructura fiscal? ¿Dónde lesiona la recaudación? Fíjate que el tema no son las exenciones, el tema es la distorsión que esas exenciones representan para que el órgano recaudador sea efectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes sectores y además de eso adiciona que tiene productos que están exentos, por ejemplo, en el caso del ITEVI, ahí se crea una confusión porque en el que vende pudiera estar entonces incluyendo productos que están exentos, grabados como exentos, y eso crea la distorsión. Y ahí viene un gran tema de discusión que no es nuevo, y es que hay una corriente que dice, en el cual se inscribe el gobernador del Banco Central, de grabar todo. Por ejemplo, de grabar el plátano, de grabar el arroz, los quesos, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos, hay una corriente que ha planteado que se grabe todo y se baje la base, en vez de ser un 18, que sea un 12%. Eso parece razonable, porque tú tendrías una especie de compensación. Ahora, habría que ver cómo eso impacta a esos sectores empobrecidos, con un gravamen a esos bienes básicos de la canasta familiar. Y yo considero que ese sería un impacto muy fuerte, porque cuando tú los principales productos, lo que es el arroz, la banana, que el salmón, ese tipo de cosas le suban un impuesto, la familia no va a poder, no le alcanza. Bueno, y de hecho, lo que pasa es que aquí hay muchos temas que se entrechocan ellos mismos, y cuando tú planteas uno, automáticamente tiene que ir a abordar el otro. Fíjate que el Observatorio Económico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo muestra preocupación por la baja o sea, cómo la economía se ha desacelerado, y ellos plantean el tema de que los empleos, o sea, de que los salarios son determinantes en ese proceso de relenteo de la economía. Entonces, si tú planteas un ajuste a los bienes de consumo y no planteas un aumento salarial, entonces fíjate cómo ese impacto en los sectores sí tiene un efecto muy dañino. O sea, plantear un tema de ajustar una base fiscal, sobre todo cuando tiene impacto en esos sectores, o sea, hay que mirar entonces el tema empleo, el tema salario. Salario, exacto, es lo que hemos planteado en ocasiones anteriores, de que incluso el tema que estamos viendo con el asunto de los combustibles que suben semanal, te impacta el bolsillo, porque tú no dispones de un sueldo semanal ni diario, entonces cuando te hacen un aumento en X producto, ya tú tienes que buscar para poder suplirlo. Sí, eso, fíjate que parece que el gobierno no ha observado una variable que hemos tenido en los últimos años. Por ejemplo, sobre todo la mujer. Fíjate que la mujer de hoy trata de resolver el tema del transporte, de comprarse un medio de transporte más o menos económico que le permita movilizarse sin riesgo. Y adicionar a eso, tú tienes entonces que una variable o una espiral hacia arriba que no se detiene con el tema de los combustibles. Entonces esto distorsiona de manera directa ese presupuesto de ese grupo de ese estrato social, que por un tema de la seguridad, de lo que hablábamos ahorita, o sea, de no estar en riesgo, ha tomado la decisión de sacrificarse y buscarse un medio de transporte. Claro, antes era un lujo, hoy es una necesidad. Y dentro de lo que es el Código Fiscal, como plantea el ministro de Vivienda, de que no podemos plantear un código nuevo cuando no se está cumpliendo el viejo que tenemos. O sea, que hay que hacer una revisión y un análisis
bien de esa situación. Sí, fíjate que Donald Guerrero, y esos datos a veces hasta a uno le asusta cuando hablan de una evasión tan alta. Por ejemplo, él dice que de ITEVI hay una evasión, y bueno, y este dato de alguna manera quien lo trae a colación es el director de Impuestos Internos, de un 40%, él dice, y un 10%, y que la evasión ronda en un 50%. Son cifras altas. Pareciera entonces, Ginette, que nosotros no necesitamos una reforma fiscal, sino lo que necesitamos es eficientizar los mecanismos de recaudación. A mí no me parece que eso sea así tan sencillo de hablar de que tenemos una evasión de un 50%, porque si hablamos de que lo que tenemos es una alta informalidad, entonces ya vimos algunos esfuerzos para formalizar todo ese sector, porque ¿quién es que tiene la informalidad? O sea, son las pymes y las MIPYMES. Exactamente. O sea, entonces, si estamos desarrollando o estamos encaminando esfuerzos para que estas empresas se organicen, ¿verdad? Se formalicen, y tenemos un 50%, según el ministro de Hacienda, de un 50% de evasión. Entonces la verdad como que hay que ver dónde que está enganchada este incumplimiento para realmente poder eficientizarlo y que se ejecute como debe de ser. Correcto. No podemos crear uno nuevo si el viejo no está funcionando. Así es, así es. De hecho, cuando vemos diríamos estas cifras y pensamos, bueno, pero si hay un 40% de ITEVIS, ¿quién está produciendo estos ingresos que generan entonces este nivel de evasión? Porque lo cierto es que grandes contribuyentes, aquí hay una matriz muy pequeña de grandes contribuyentes, y se supone que lo que generan ese gran porcentaje o ese gran aporte a la recaudación son justamente esos grandes contribuyentes, porque recuerda, por ejemplo, que una MIPYME a nivel de volumen de ingreso no es representativa desde el punto de vista de la recaudación. Entonces, habría que ver en esencia, y más adelante vamos a tocar algunos temas, algunas iniciativas que la Dirección General de Impuestos Internos ha decidido con respecto a ese tema, pero lo cierto es que resulta interesante el dato porque de hecho con un 50% de evasión de ITEVI, entonces el gobierno no necesita reforma. No. Definitivamente. Hay que mejorar las que tenemos. Así es. O sea que yo creo que el tema de una reforma fiscal, y como bien lo plantea el gobernador del Banco Central, el plantear ese tema ya en estos momentos, es el gobierno desacreditarse con un proyecto, porque siempre todo lo van a mezclar con una intención política, ¿verdad? Política. Él dice que o lo hace al final o lo hace al principio de gestión. Entonces habría que ver con cuál de las opciones, porque si Danilo no repetiría, entonces el gobernador del Banco Central indica que debería de despedirse dejando una reforma fiscal. Y en el caso de que opte por reelegirse y resolver todo el tema de la Constitución, entonces tendría que hacerla a principio de un nuevo mandato. Correcto. Hay que ver qué sería lo que qué decisión van a tomar en torno a ese caso. Así es. En otro orden, Ginette, estuvimos dándole seguimiento a una conferencia que dictó don Pepín Corripio. Y lo cierto es que hay que reconocer que las últimas intervenciones, que por lo menos yo he tenido la oportunidad de darle seguimiento de don Pepín, no tienen desperdicio. Y recuerda que en un momento él decía que a veces tú tienes éxito y son éxitos inmerecidos. O sea, como que de alguna manera ese éxito te ha caído. En esta conferencia que participó, pues hablaba de que el éxito no debe de ser solamente económico. O sea, de que tú no puedes tener
como propósito de vida hacerte rico, porque cuando es ese propósito, cuando el dinero ya no está, pues nadie te recuerda solamente como un hombre que tuvo dinero. Entonces, son reflexiones. Tener un propósito de vida. Sí, así es. Y son reflexiones que sobre todo en esta escasez de valores y donde tenemos una generación que realmente lleva una agenda muy rápida y donde tenemos unos medios tanto tecnológicos que nos muestra todo y solamente aplaudimos todo lo que es visual, o sea, los lujosos carros, los lujosos yates. Lo material. Exacto, y él hace esta exposición, estos consejos de vida, porque lo cierto es que nuestra sociedad necesita de esos consejos que don Pepín... Necesita hombres con valores, principalmente es. Nuestra juventud. Necesita escucharlo y de gente de experiencia. Así es. Y lo cierto es que cuando uno escucha estas reflexiones de alguien que sí tiene una posición económica envidiable, un hombre con una trayectoria de trabajo, él habla de que el que quiere lograr éxito debe de trabajar el triple, que en el tiempo normal, en el tiempo que todo el mundo emplea, ahí no está el éxito. Y yo creo, Ginette, que eso es una gran verdad. Las personas que terminan su trabajo a las 5 y se van para su casa a ver televisión, a estar en su casa en la zona de confort, evidentemente que el éxito no puede aparecerle por arte de magia. Hay que trabajar duro para uno poder lograr lo que uno quiere. Pero eso a veces dicen que te ven a ti donde tú estás ahora, pero no conocen tu historia de todo lo que tú luchaste y los sacrificios que tuviste que hacer para llegar a donde estás. Así es, así es. Y esto del éxito, porque la vida es un tema de ese balance que se debe procurar, porque al final de cuentas tienes que luchar por lo económico, pero debes de luchar por el reconocimiento social, el reconocimiento profesional, y eso entonces se logra a través de buenos valores. Claro, dejar un legado. ¿Cómo me van a recordar? Así es, así es. Yo creo que las instituciones, sobre todo las instituciones que agrupan jóvenes, tanto las universidades como grupos profesionales y empresariales, deben de apoyarse de esa herramienta, de esa herramienta de vida que tenemos nosotros, que es don Pepín Corripio, porque lo cierto es que cuando miramos en nuestra agenda de hombres con un recorrido de trabajo, un recorrido de esfuerzo, una trayectoria, no son tantos los hombres que tenemos que pueden por lo menos pararse en un público y hablar de esas experiencias y hablar de esas reflexiones que al final de cuentas, cuando ya gente como nosotros que tenemos un tiempo en la vida laboral o en la vida empresarial, lo escuchamos y sabemos que lo que don Pepín está diciendo no tiene desperdicio. Para nada. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos entonces para que hablemos de la DGI y del proyecto de trazabilidad que ya empezó a implementar, por lo menos en la decisión de controlar el tema de los alcoholes y los tabacos. Señores, y para esta semana del 6 al 12 de abril continúan en aumento los precios de los combustibles, que van desde 60 centavos, de acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Con esta nueva disposición, la gasolina premium se coloca a 239 pesos, subiendo 60 centavos. La gasolina regular aumenta 1 peso con 70 centavos y se coloca a 224 pesos con 70 centavos por galón.
El gasoil regular mantiene su precio de 180 pesos con 20 centavos por galón. El gasoil óptimo baja un peso con 30 centavos, colocándose a 193 pesos con 20 centavos. El Lactur mantiene su precio de 142 pesos con 70 centavos por galón, igual que el querosén, que sigue sin variación, costando 169 pesos con 60 centavos. El full oil sube un peso con 40 centavos y se coloca a 122 pesos con 36 centavos. El gas licuado de petróleo sigue a 103 pesos con 60 centavos por galón y el gas natural mantiene su precio de 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. La tasa de cambio promedio es de 50 pesos con 55 centavos según el sondeo del Banco Central. Les recordamos que si es usted una micro, pequeña o mediana empresa y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocios. Tenemos un personal con más de 15 años de experiencias que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que figuran en su pantalla. También si necesita realizar un evento corporativo, empresarial, institucional o social y no sabe dónde ni cómo realizarlo, MediaSpace es el lugar ideal para su evento. Nuestro personal especializado en lo que es la planificación y organización de eventos le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en Instagram como @MediaSpaceRD y llamarnos al teléfono que figura en su televisor. Recuerden que tanto este como los demás programas con contenidos muy interesantes puede buscarlo en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Portafolio Económico, en Facebook también Portafolio Económico y en Instagram nos puede buscar como @portafolioeconómico.tv. Déjenos sus comentarios, síganos y cualquier tema de su interés nos lo pueden sugerir que con gusto le estaremos complaciendo. Mis amigos, en esta semana la Dirección General de Impuestos Internos realizó una actividad para presentar lo que es el proyecto Sistema de Trazabilidad Fiscal y Control de la Recaudación. Lo cierto es que hay que decir que el presidente Danilo Medina es, diríamos, el presidente que más apoyo le ha dado a una administración tributaria, porque definitivamente el presidente Medina ha entendido que el sostén de su gobierno depende de la administración tributaria y sobre todo de la Dirección General de Impuestos Internos, que con las modificaciones que se realizaron en los últimos años, donde los impuestos mayormente pues recaen o la recaudación recae en la Dirección General de Impuestos Internos. El director habló y presentó este proyecto en una actividad donde se invitó a los principales periodistas del país y sobre todo los que tienen incidencia en los análisis económicos y la opinión económica, y planteó las virtudes y la decisión que se han tomado para establecer este sistema. Algo que hay que resaltar y hacemos referencia a nuestro comentario anterior, es que en esta presentación, Ginette, estaba la representante de Proconsumidor, porque el tema del proyecto de trazabilidad fiscal básicamente está dirigido a controlar el tráfico ilícito del alcohol y el cigarrillo y controlar la evasión que se produce también en este sector. Pero ¿qué sucede? Fíjate que en el tráfico ilícito hay un tema de riesgo de salud. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una bebida alcohólica y esa bebida alcohólica es falsificada, es alterada, pues evidentemente eso tiene un impacto en tu salud, y por eso entonces la encargada de Proconsumidor estaba presente, porque a ella también le correspondía de alguna manera una parte de este proyecto y es de su interés.
Pero brevemente, ¿en qué consiste el proyecto de trazabilidad? Fíjate que lo que se busca es, inclusive se licitó para que se provea en materia de sistema las propuestas de quiénes serían los ofertantes, porque lo que se quiere es identificar desde el origen los productos, tanto del alcohol como del cigarrillo, tanto en la importación como en la producción. ¿Y en qué consiste esto? En trabajar con alta tecnología, por ejemplo, con sello de barra. Por ejemplo, actualmente se usan estampillas. Fíjate que los cigarrillos, cuando tú lo compras, ellos tienen una estampilla. Esa estampilla la coloca el oficial de impuestos internos que está en los lugares de control para el tema del selectivo. Puede ser en aduana o puede ser en la fábrica de cigarrillos. Donde están asignados. Donde están asignados. Ya esto no va a ser manual, esto va a ser con alta tecnología. Digital. Fíjate que desde un móvil tú podrás escanear ese código de barra y tú podrás darte cuenta si ese producto es un producto legal y podrás por ahí mismo denunciarlo a la DGI. O sea que esto va a ser es un proyecto que ya en otro país se viene implementándose, pero es definitivamente que va a ser el punto y aparte en materia diríamos, de esfuerzo para combatir el tema del selectivo. Y yo creo que se habla de una evasión por encima del 41% en materia de selectivo. Dice el director de impuestos internos que en la primera ejecución va a tener una recaudación de unos 3.000 millones. O sea, que la verdad que el impacto en la eficiencia de la recaudación, por lo menos en el tema del selectivo, va a ser muy significativo. Y decir, Ginette, que el Banco Mundial es quien va a financiar este proyecto. Y yo creo que este sí es un proyecto rentable, porque si estamos hablando que en una primera y segunda etapa de ejecución los niveles de recaudación son como lo indicó el director de impuestos internos, pues entonces tendría una recuperación de la inversión de manera automática. De manera automática en corto tiempo. Y hay que decirle a nuestros amigos televidentes que estas medidas se vienen implementando debido a las situaciones y casos que se han ido reportando recientemente, donde han habido unas evasiones muy fuertes de más de 4.000 millones de pesos, donde hubieron algunas empresas que estuvieron involucradas. Correcto. Tiene toda la razón, porque recuerda que hace unos meses inclusive hubo un sometimiento a la justicia de un empresario importante que se dedicaba a suplir este tipo de, sobre todo la parte de alcohol, según los anuncios de la propia dirección, los niveles de evasión eran significativos. Entonces, estos eventos pues motivan a que la institución pues haga los esfuerzos y tome la decisión de establecer estructuras rígidas y que sean efectivas apoyadas en la tecnología. Así es. Mis amigos, llegamos al final del programa, así que nos vemos en la próxima semana con otro programa de Portafolio Económico. Hasta la próxima.